Buenas tardes. Gracias por acompañarnos en la primera actividad, la primera conferencia de un pequeño ciclo, como han visto en la publicidad, que va a estar relacionado con la iglesia de San Millán. Gracias por acompañarnos. Gracias, por supuesto, como siempre, a Lisa Herrero. Gracias sobre todo por su colaboración y sobre todo por su amistad. Por el trabajo tan intenso que ha hecho durante todos estos meses pasados. Nos va a meter de lleno en el siglo XI, en esta primera actividad, y en la próxima ya va a ser mucho más. Y yo nada más que tengo palabras de agradecimiento y de verdad, con todo mi cariño, gracias Elisa, y les va a encantar. Elisa Herrero Gozmediano es maestra nacional en la Escuela Normal de Segovia, la diplomatura en Educación Física en la Escuela Superior de Educación Física, licenciatura en Historia del Arte en la Universidad Complutense, diplomatura en Ciencias Religiosas en San Pablo CEU, técnico en Decoración Mural en la Escuela de Artes de Segovia, técnico en el Tratamiento, Fabricación y Decoración Textil en la Escuela de Artes de Segovia. Estudios especiales en cursos completos de medievalismo y neomedievalismo en la Universidad Autónoma de Madrid. Cursos completos de doctorado en Historia del Arte en la UNED. Estudios de restauración y tasación de obras de arte en la Universidad de Alcalá de Henares. Publicaciones en Estudios Segovianos. El puente de la Casa de la Moneda, iconografía de San Millán de Segovia y la iglesia parroquial de Otero de Herreros. Pues nada más, que lo disfruten. Muchas gracias. Bueno, primero vamos a ver si esta cosa funciona, porque yo no estoy habituada a estar envuelta mi cabeza en semejantes cables, pero bueno, parece que sí. En primer lugar, quiero agradecer a María Pía la presentación, pero ya saben que somos amigas, así que no la crean demasiado. En segundo lugar, tengo que darles a ustedes las gracias por estar aquí, recordarles que hoy es Santa Cecilia y que seguramente muchos de nosotros hubiéramos querido estar celebrando la fiesta de la música y sin embargo están ustedes aquí, lo cual significa que su presencia es para mí no solamente muy grata, sino que la valoro de verdad muy profundamente. Quiero agradecer también a algunos amigos que han venido desde muy lejos, a los que tengo un especial cariño, y a todos ustedes de verdad, porque siempre me han tratado maravillosamente bien. Yo confío en que al menos les interese lo que voy a decir, porque después de esa maravillosa catorcena, por cierto, felicito a cuantos la han organizado y a cuantos han participado en ella, después de que se nos ha contado la iglesia de San Millán por activa y por pasiva, después de que se hayan hecho cursos de románico a lo largo de este otoño, después de que, no sé, si no acabarán saliéndose por los poros todo el románico que tenemos, que es maravilloso, pues ahora voy yo y me salgo con el lenguaje oculto de San Millán. Miren ustedes, las dos conferencias que voy a dar se refieren precisamente a este tipo de cosas y se debe a una razón. Estoy convencida, no solamente lo digo yo, lo vamos a ver ahora, si es que esto funciona, que no sé si funcionará, pero vamos, si no lo hacemos funcionar, no sé por qué esto está apañado. Toma, esto no sé por qué no funciona. Esa cosa, cuando dice que no funciona... Ah, ya sé, esa era en el medio. Vaya. No. Bueno, estas cosas pasan, ya lo saben ustedes, a mí me dan... Aquí está. A mí me dan un lapicero y yo, de verdad se lo digo, les pinto el Alcázar y la Catedral. Pero me dan estos artilugios y tengo mis dificultades. Bueno, no importa. Lo que quiero es justificar el porqué de estas dos conferencias en estos términos. Miren ustedes, la profesora... Déjalo que yo me manejaré con esto. Bien. La profesora Virginia Lavín es nada más y nada menos que la encargada de seleccionar las obras para la MoMA de Nueva York. La MoMA de Nueva York.
Y esta mujer dice que el arte, fíjense, cumple la misión de ayudarnos a comprender lo que está demasiado oculto, es demasiado oscuro o tal vez demasiado abstracto como para ser procesado de golpe por la razón. Junto a esta opinión, me voy a tener que poner aquí porque si no, no vamos a poder hacer las cosas adecuadamente. Dice San Agustín que el signo, el símbolo, es cualquier cosa que además del aspecto que se presenta ante los sentidos, hace que vengan a nuestra cabeza, a nuestra mente, un pensamiento distinto, de otra cosa diferente. De manera que tenemos que empezar a plantearnos que tenemos una iglesia de San Millán, pero que en sí misma, como elemento artístico, está haciendo referencia a otras cosas que deberíamos conocer para valorar en su conjunto lo que esta iglesia significa. San Agustín lo dice muy fácil, dice: cuando vemos una huella, pensamos en el animal que dejó la huella. Bueno, pues entonces tenemos nosotros la iglesia de San Millán. Lo que yo les propongo es que caigamos en la cuenta de que la iglesia de San Millán es el símbolo del poder real, es el símbolo de una renovación litúrgica muy profunda, pero sobre todo es el símbolo de la resistencia local, tanto al poder del rey cuanto a la renovación litúrgica. Y en estos ámbitos son en los que me quiero mover. Tenemos, por tanto, que entender que San Millán no solamente es una maravillosa obra románica, sino que además es el testimonio vivo de una sociedad, perdurable, de una sociedad que se niega a aceptar unas condicionantes que le son impuestas. Bueno, primero voy a hablar de San Millán. Miren, yo comprendo que a lo mejor no resulta demasiado, no sé cómo decirlo, oportuno en este momento porque quiero hablar de la Iglesia, pero estoy convencida de que no todos los presentes tienen un conocimiento de San Millán como los que viven en el barrio de San Millán o muchos segovianos de aquí que lo conocimos. Y es un santo absolutamente singular. Lo cuenta, la historia de este santo la cuenta San Braulio en el año 636, la retoma Gonzalo de Berceo, que escribe la historia del santo Emiliano de la Cogolla. Esto que ven ustedes aquí, allá a la derecha, este chisme funcionaría. Bueno, esto. Este es la primera página del libro que está en la Biblioteca Nacional. Esto que ven ustedes aquí es el santo en su primera época, porque San Millán fue pastor hasta los 20 años y a los 20 años sintió la necesidad de vivir el cristianismo desde una posición que había sido bastante frecuente desde el siglo II, que es el eremitismo, hacerse eremita. Hace algo que es extraordinario. Este hombre, nuestro San Millán, se va a hablar con San Felices. Parece una historia de niños, pero cuidado. San Felices es un eremita que ya tiene muchísima fama y sucede que San Millán va para informarse de cómo se debe de vivir el cristianismo desde el eremitismo. Esto demuestra la sensatez y la cabeza bien amueblada que tiene San Millán. ¿Por qué? Pues porque desde el siglo II, como les digo, hasta el siglo XIV aproximadamente, y sobre todo en esta época del siglo VII al siglo X, el eremitismo coge una fuerza enorme. Los eremitas de tal manera fragelan su cuerpo, le someten a ayunos y abstinencias que lo debilitan, pero también debilitan su mente, de modo que hay un porcentaje altísimo de eremitas que acaban enloquecidos y algunos anatemas. El hecho de que San Millán acuda a informarse de cómo lo tiene que vivir muestra la calidad de su persona. Y este sentido de responsabilidad por un lado y de sensatez por otro lo va a tener a lo largo de su vida. Lo que ven ustedes aquí,
Son unas placas que cubren la tumba en donde se guardan ahora los restos de San Millán. Están talladas en marfil y está representado el santo cuando se ha hecho presbítero, porque el obispo de Tarazona le invita a hacerse presbítero y a salvar más almas. ¿Qué sucede? Que cuando va a Berceo tiene que convivir con los otros presbíteros, pues del mismo modo que aquí en las canonjías vivirían en conjunto los canónigos. Pero la vida de San Millán, con ese ascetismo, está creando verdaderos problemas al resto de los compañeros y también al obispo. Entonces, ¿qué hace? Otro signo de sensatez, renuncia directamente a ser presbítero y se va a Suso, en donde en una cueva vivirá el resto de sus días. Aquí tenemos el momento de su muerte, está entregando su alma a un ángel, y aquí los discípulos de San Millán que lo están enterrando. La tumba real fue esta, supuestamente en la misma gruta en donde vivió el santo. Se le reconoció su santidad desde el primer momento y se sabe, o se cuenta, pero Berceo con mucha gracia además, que hizo milagros incluso en vida. Y está representado que no me resigno a no contárselo por la importancia que tiene. Fíjense, aquí tenemos a San Millán, aquí tenemos al gobernador Honorio, este es un criado, fíjense que bien está representado, que el criado está delante de Honorio, y por aquí tenemos unos personajes que se van por las chimeneas, les cuento. El gobernador Honorio tiene un problema muy serio, y es que tiene unos diablos dentro de casa que le emponzoñan la comida. Por lo tanto, llama al santo y le dice que vaya y que le haga un exorcismo. Y el santo va y hace el exorcismo, y los diablos escapan como pueden por las chimeneas, tirándole piedras que evita el hombre como puede. Pero a la vez, fíjense lo importante de esta imagen, el santo se está dirigiendo a un criado. Lava y limpia la casa para que no queden restos del maligno. Como ustedes entenderán, el exorcismo fue absoluto. La casa se limpió, las bacterias desaparecieron y fue total. Bien, además de esto, quiero mostrarles alguna... Me voy a matar yo aquí, esto, porque tiene mucha importancia para nuestra iglesia. Bueno, este es el arca que les decía, donde se guardan las reliquias del santo, los huesos del santo. Estas son las placas... No, quizá le pongamos un poco más para acá. Le damos la vuelta y esto. Vale. Estas son las placas que les digo, y aquí tenemos una representación de San Millán a caballo. No es muy frecuente, ¿verdad? Bueno, pues en el año 969 se produce la batalla de Simancas. En la batalla de Simancas participan el rey de León, Ramiro II, el rey de Navarra, García Sánchez, y les acompaña además el conde de Castilla, Fernán González. La batalla se presenta fatal. Lo normal es que pierdan la batalla, los musulmanes están avanzando de una manera enorme, temen por su vida. Entonces don Ramiro de León clama a Santiago, que es su patrón, y el rey de Navarra clama a San Millán. Ambos santos descienden sobre caballos blancos y obviamente los musulmanes pusieron pies en polvorosa. En ese momento Fernán González acepta a San Millán como patrono de Castilla. Y ahora se nos plantea, o les voy a plantear cuando hable de estas dos cosas, un par de cosillas más. Miren, esto es Suso y esto es Yuso. Suso es el lugar originario en donde vivió San Millán, pero se les ocurrió la feliz idea de trasladar los restos de San Millán hasta Nájera, eso es 1054. En ese momento se trasladan en una urna diferente de la que acaban ustedes de ver, y a pocas millas de distancia la urna empieza a pesar de tal manera que hubo que dejar al santo porque entendieron que de allí no se podía mover. A que a los segovianos no suena. Tenemos el Cristo de los Gascones, que la burra se paró, dijo que no continuaba, y allí hubo que dejar al Cristo de los Gascones. Lo que demuestra que, en cierto modo, determinadas leyendas, determinados milagros y determinados hechos que pueden favorecer a la piedad o favorecer el movimiento de las gentes en virtud de una guerra que se está
llevando durante tantísimos siglos, ayudan de alguna manera a favorecer el ánimo y el entusiasmo de los cristianos. Bueno, a partir de este momento, cuando San Millán es elegido como patrono de Castilla, se nos plantea una pregunta que también se hace José Miguel Merino de Cáceres. La primitiva iglesia de San Millán, la primitiva iglesia que hubo donde está ahora la de San Millán, ¿estuvo dedicada a San Millán? Pues no lo sabemos. Sí sabemos que San Millán es un santo que tiene un gran predicamento entre los mozárabes. Y los que viven en esta zona son mozárabes. ¿Que se dedicara a San Millán la anterior? Pues puede ser. ¿Que no se dedicara a San Millán y al hacerse la nueva iglesia se sustituyera? Tanto da. La cuestión es aquí tenemos a San Millán. Y después de haber hablado de San Millán, no queda más remedio que presentarles a los que van a ser los protagonistas de esta historia, que son Alfonso VI el Conquistador, doña Urraca, su hija, y el segundo marido de esta, don Alfonso I de Aragón. Les cuento. Alfonso VI, que conquista Segovia, luego, como saben, Toledo, Ávila, Toledo, Monterrey y Toledo, no lo hace solito, ni lo hace con las huestes de León, ni con los ejércitos castellanos, no. Le acompaña una cohorte enorme de secundones de la nobleza francesa que aprovechan la ocasión que tienen, porque si se conquistan tierras, se entiende que la campaña tiene éxito, el rey les va a premiar con un título nobiliario, y no solamente el título, sino que el título, puesto que son señores feudales, lleva acompañado un territorio. ¿Qué significa esto? Que en Francia no tienen nada porque su hermano mayor lo ha heredado todo y están a tenor de lo que su hermano quiere hacer con ellos, y aquí, sin embargo, si tienen éxito, van a conseguir formar parte de la élite de las noblezas. No quiero cansarles con nombres, pero sí me interesa que conozcamos por lo menos alguno. Muchos de ustedes los conocen, pero en fin, sería bueno recordarles. Ramiro de Borgoña se casa con la que va a ser la heredera de la corona. A este no le regala un territorio, directamente le propone como futuro rey. Enrique de Lorena lo casa con su segunda hija y le da el condado de Portugal. Ya verán ustedes, nada como las familias. Diego Gelmírez es el obispo de Santiago de Compostela, pero es hermanastro de Raimundo de Borgoña, por lo tanto, cuñado de la reina doña Urraca, y tío, a su vez, del hijo que don Raimundo y doña Urraca van a tener, que, cómo no, también se llama Alfonso, así que porfa, no se me hagan líos. Estamos con Alfonso VI, que está todavía organizando el cotarro. Bien, además de don Diego Gelmírez, hay un personaje clave en toda esta historia, que es el abad de Cluny, Roberto. Y el abad de Cluny viene como obispo de Sahagún, el obispado más importante que hay en ese momento en todo el Camino de Santiago. ¿Para qué viene? Es que aquí no había obispos. Pues bien, se le obliga a venir para que consiga que los obispos mozárabes de todo el territorio castellano-leonés cambien la liturgia que tienen, que es una liturgia mozárabe o hispano-visigoda, por la liturgia que se han comprometido a cambiar en un concilio que fue el concilio de Burgos del año 94, del 1094. Porque los obispos le dijeron al Papa que sí, pero luego le dijeron que no. Cuando viene Roberto y se da cuenta de la grandeza que tiene la liturgia mozárabe, se hace el remolón y no cambia nada. Con lo cual el Papa Pascual II se ve obligado a enviar como primado de la sede de Toledo y para meter, con perdón, en cintura a todos estos obispos, a su secretario particular. Y a partir de aquí empieza el desbarajuste. Veamos cómo. Muere Raimundo de Borgoña.
el primer marido de doña Urraca. Y Alfonso VI cae en la cuenta de lo que eso va a suponer, porque tiene a una nobleza de ascendencia francesa, que han venido además con toda su parafernalia de servidores, que está aspirando a tener cada vez mayor poder. Tiene a una nobleza leonesa y sobre todo a una nobleza castellana enfadadísimos porque no han recibido ni de lejos las mismas prebendas que habían recibido los franceses. Y para colmo de todo esto, tiene a unos obispos que le están enfrentando con el Papa, porque él había sido el que había presidido el Concilio de Toledo. Así es que necesita encontrar rápidamente un rey, un marido para Urraca y que sea rey. La nobleza francesa propone su candidato, pero el rey no acepta. La nobleza castellana propone al suyo, el conde Gómez. Le cito porque va a tener su importancia. Está enamorado desde siempre de la reina doña Urraca. Tampoco le acepta. Decide que quien tiene que ser realmente el marido de doña Urraca tiene que ser un hombre que sea capaz de doblegar a todas estas voluntades que tienen desde luego un sentimiento levantista a punto de estallar. Y esa elección recae en Alfonso de Aragón, un candidato ideal, porque es honesto, es luchador, es un gran estratega, es un buen guerrero, es un gran cristiano que le ha pedido al Papa que le deje ir a las cruzadas, y el Papa le dice, no, si usted tiene una cruzada enorme con su territorio, dedíquese usted a eliminar a los musulmanes que tiene usted en España y déjese andar de ver por ahí. Pero él tiene esa intencionalidad de ir hasta Jerusalén. Tiene además ese punto de crueldad necesario en aquellos momentos para ejercer la autoridad. Así es que se celebran unas reuniones y se fijan unas capitulaciones matrimoniales. Los reyes reinarán en Castilla y en Aragón. Si tienen un hijo en común, heredará ambos reinos. Si no tienen un hijo en común, esta es la clave, entonces, si muere la reina, el heredero de la corona de Castilla es el hijo de su primer matrimonio. Pero si el que muere es el rey, antes que la reina, es la reina la que decide qué tipo de gobierno deberá hacerse allí o quién deberá gobernar. Ahora la pregunta es inmediata. ¿A quién no interesaría para nada que tuvieran un hijo? A la nobleza francesa, que ya tienen al hijo de Raimundo de Borgoña de origen francés. Por lo tanto, los franceses van a incordiar todo lo que sea posible con el fin de que este matrimonio fracase. Hemos de decir que no hacía falta mucho, porque los dos tenían un carácter muy fuerte, los dos eran reyes, los dos eran conscientes de su capacidad y su autoridad, y saltaban chispas a casi todo. Bueno, muere el rey Alfonso, y entonces, disculpen, pero es que hace muchísimo calor. Bueno, muere el rey Alfonso, y no se ha celebrado todavía el matrimonio, ni se han firmado las capitulaciones. La reina con su hermana y con toda la corte de nobleza y de obispos celebran el funeral. Y en aquel momento la nobleza castellana le dice a la reina que se case cuanto antes porque acaban de darse cuenta de lo que supone la revolución que pueden montar los franceses. Viene el rey desde Aragón, se juntan cerca de Burgos y ahí se casan. Y les casa, obviamente, el obispo de Toledo, Raimundo de Borgoña y toda la parafernalia de obispos que se puedan encontrar, porque además habían ido al funeral del padre. ¿Qué sucede en ese momento? Pues que, terminada la ceremonia, al rey hay que coronarle como rey de Castilla y bajan hasta Toledo para la coronación. Y luego ambos reyes, Urraca y Alfonso, van a Aragón para que Urraca tome posesión de la corona aragonesa. ¿Y qué hace el primado de los obispos españoles? Pues se va a Italia y le dice al Papa que ese que ese matrimonio, por favor, olviden la palabra, que ese matrimonio es incestuoso,
porque son primos y no han firmado o no han pedido la licencia para casarse. Y como es ilegal el matrimonio, es ilegal también la corona, y por lo tanto ese señor está usurpando la corona que le corresponde al niño Alfonso, que está en Galicia. Y sobre este terrible panorama, la hermana de la reina, las familias, se quiere hacer independiente en Portugal. Y sobre todo esto, Diego Gelmírez decide que es el momento de hacer que el niño sea nombrado heredero de la corona y por lo tanto el futuro rey. Y mientras tanto, los pobres castellanos, que son fieles a la reina porque lo han sido siempre, se reúnen en Candespina para ver qué pueden hacer. Candespina es el feudo del conde Gómez. Se reúnen en Candespina. Y en esa reunión, mientras dura esa reunión, viene desde Portugal, de tratar de sofocar la intención de Teresa de hacerse independiente, viene el rey Alfonso y en el camino se entera de que ahí está reunida la nobleza castellana. Naturalmente piensa mal y dice, me la van a preparar, esto se acabó. No declara la guerra, no levanta un campamento, que era lo habitual, y hacer las cosas con el sentido nobiliario. Se mataban, sí, pero con mucho orden. Bueno, pues en esta ocasión ni orden ni nada. Entró como una racia automática de las de tipo árabe, les pilló desprevenidos y organizó una masacre elegante. Algunos comentarios hay de malas lenguas porque depende según qué crónica se coja, echan los puntos sobre un sitio o de otro, pero en cualquier caso, si lo que les voy a decir es cierto, créanme que es para echarse a llorar. El conde de Lara, para comunicar a la reina lo que ha sucedido y que ha muerto el conde Gómez, le lleva la cabeza muerta del conde. Valiente regalo. Conclusión. Todos los historiadores están de acuerdo de que en este momento, batalla de Cantespina 1111, es el punto en el que se produce la crisis más absoluta dentro de esta situación, no solo del matrimonio, sino también dentro del contexto general de España. Por cierto que, perdón, de España, de los reinos de Castilla y León. Por cierto que la reacción del rey Alfonso al darse cuenta de que había sido traicionado por el obispo, fue ir contra el obispo y expulsarlo. Lo tuvo que volver a mandar el Papa porque de momento el rey no se lo aguantó. Bueno, ahora tenemos otra cuestión. Todos los historiadores dicen que a Alfonso I de Aragón le gustaba vivir en Segovia. Yo no me opongo a que se diga eso, pero creo que hay otra razón. Las campañas militares que el rey Alfonso hace, no solamente en su territorio, sino también contra el sur, se hacen siempre en primavera y en otoño. En el verano hay que recoger las cosechas, no se hacen, y en el invierno es demasiado crudo como para meterse en barullos. Por lo tanto, lo normal es que el rey viviera aquí algunas temporadas, digo Alfonso, viviera aquí algunas temporadas, pero no porque le gustara vivir en Segovia, qué bonito es Segovia con la sierra, no. Es que si miramos un mapa, es el punto estratégico donde está, casi a la misma distancia, de donde está la reina en el norte hacia Sahagún y León, con Toledo, de donde está Portugal y de donde está su propio reino. De manera que la estancia aquí le permite desplazarse, hombre, con la velocidad de la época, pero desplazarse más fácilmente que si hubiera elegido un extremo de sus territorios. Y concibe una idea genial. Como el Papa les ha amenazado con la excomunión, y para un cristiano del momento eso era lo peor que le podía suceder, tiene que congraciarse con el Papa, pues qué mejor que hacerle una iglesia románica, para la liturgia romana que el Papa quiere poner. ¿Y qué iglesia? Pues una que sea igual que la mía. Esa es la decisión que toma. Lo importante es por qué elige el arrabal mayor. ¿Por qué se le ocurre a este hombre colocar su iglesia en un arrabal que no tiene defensa posible, cuando tiene una ciudad que ya está amurallada, porque además se la había amurallado el primer marido de doña Urraca, don Raimundo de Borgoña, y tiene toda la ciudad a su disposición? ¿Qué le mueve a colocarse en ese punto?
Bueno, no tengo ninguna documentación histórica, simplemente me voy a fiar de un hecho que es incuestionable. La iglesia está ahí, en el Arrabal Mayor, y eso es así. ¿El por qué? Pues quiero justificarlo del siguiente modo. Miren, los cristianos que acompañaron al rey Alfonso VI y que además juraron fidelidad a la reina Urraca, no vivían en el interior de la ciudad, porque arriba, durante todo el periodo musulmán, vivían los gobernadores musulmanes, vivían en el barrio de San Millán. Por lo tanto, el rey quiere dar un golpe de efecto y de autoridad en el punto en donde están aquellos que apoyan a doña Urraca. No se nos olvide que doña Urraca es la señora natural de Segovia, que para eso se le regaló la ciudad a su padre, de manera que afiance su autoridad en el punto en donde puede demostrar a todos los castellanos leoneses que el rey es él. Podría haberlo hecho en cualquier otro sitio, pero elige este, eso está ahí. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que, en principio, la iglesia es un símbolo del poder del rey por la elección del lugar. Aquí les muestro 3 plantas, porque ahora vamos a ver qué es lo que pasa. Esto, cuando quiere, funciona, cuando quiere. Bueno, no importa, vamos a ver. Tenemos aquí 3 plantas que son la iglesia de San Millán, que es esa de allá, la iglesia de Jaca, que es la del centro, y la catedral de Módena. Las 3 están construidas en un periodo muy breve de tiempo. Les cuento. La catedral de Módena es de 1100. La catedral de Jaca se empieza a construir hacia el 1097 y se termina en el 1104. Es decir, se construye a la vez que se está construyendo la iglesia de aquí. Y la iglesia de San Millán se empieza a construir aproximadamente sobre el 1111 y se termina, bueno, no sale la pila, y se termina hacia el 1120. Vamos a ver si es que sigo sacarlo. Ya, es la pila, es que no salta la pila. Ahora los pondré al revés y no funcionará, porque es lo normal. ¿No se lo dije? Bueno, vamos a ver. Lo que quiero contarles es esto. Son 3 iglesias románicas, las 3 iglesias prácticamente iguales. La catedral de Módena, 3 naves, la catedral de Jaca, 3 naves, la iglesia de San Millán, 3 naves. En el románico las naves se terminan con un ábside. Hombre, está bien eso del ábside, pero hay una razón. Nada se hace en lo religioso para decorar. No se rematan los ábsides de las iglesias para que queden bonitas en absoluto. Estos 3 ábsides... Sí, ya está, porque no funciona. Sí funciona, ¿no? ¿Sí? Bueno, ahora es... En la catedral de Módena lo vemos, son ábsides que no llegan a la media circunferencia. En Jaca tampoco llegan, pero observen que tienen este tramo muy alargado. Y en San Millán sucede lo mismo. ¿Cuál es la razón? Pues miren, se debe a que había tantos clérigos que el Papa se ve obligado a imponerles que digan por lo menos una misa al día. De manera que desde que sale el sol hasta que se pone, los clérigos están obligados a ir diciendo misas. Como había tantísimos, era necesario decir varias misas a la vez. De esa manera se alarga el tramo de los ábsides para crear una cierta privacidad, de manera que si aquí se está rezando el Padre Nuestro, aquí se está haciendo el credo y ahí se está cantando un gloria, haya una cierta privacidad entre las que se están celebrando la misa. Si la iglesia es de peregrinación como la de Santiago de Compostela, además se ponen muchos absidiolos para que haya mayor capacidad para decir más misas. Pero nos encontramos con una cosa que es gravísima, y es San Millán. No sirve para decir misas a la vez, porque los ábsides se comunican entre sí y por lo tanto no vale. ¿Pero en qué cabeza cabe? Estamos construyendo una iglesia que no sirve para lo que se construye. ¿Qué está pasando? Pues está pasando que hay una resistencia generalizada en todo el reino castellano-leonés
contra la imposición de la liturgia de Roma. También hay elementos contrarios a la liturgia romana en San Isidro de León, está constatado. Y también les hay en algunas iglesias del Camino de Santiago. Lo que significa, y eso que las iglesias del Camino de Santiago están todas construidas por benedictinos. Luego, efectivamente, hay una resistencia de tal manera que en la medida en que pueden, si el obispo de aquí, ahora hablaremos del obispo de aquí, si el obispo de aquí da determinadas normas, aparentemente la iglesia es igual, pero no es igual. Alguna cosilla más, vamos a ver, no quiero entretenerme mucho, ahí. Les muestro la iglesia de San Miguel de Hildesheim, que tiene ya alternancia de pilares y de columnas. Esto es Módena, también tiene pilares compuestos y columnas. Esto es Jaca, con sus pilares compuestos y sus columnas, y esto es San Millán, con sus pilares compuestos y con sus columnas. Les llamo la atención sobre un hecho. Desde la puerta de los pies hasta el presbiterio hay una línea que en la liturgia romana se llama vía sacra y que es absolutamente imprescindible en el románico, razón por la cual, fíjense por favor, los capiteles miran hacia la nave central, ahí arriba, aquí, ¿les ven? Ahí están los capiteles mirando hacia la nave central. El profesor Larrañaga, en su libro Palabra, Poder y no sé qué, en la Edad Media, del 2015, justifica perfectamente que las iconografías dentro de las iglesias románicas sirven para apoyar la predicación. Miren ustedes, yo voy un poquito más lejos, me van a perdonar. No solamente para la predicación, también para la liturgia. Y ahora nos encontramos con una situación bastante sorprendente. Bueno, esto lo pongo por una razón, porque no sabemos muy bien qué fue antes, si el huevo o la gallina. Aquí tenemos la cúpula de San Millán, una cúpula califal que es sobre un cuadrado, colocando esto, que es una especie de cuartos de embudo que se llaman trompas, se llega a esta forma que es un octógono, y curiosamente hay unos nervios planos, no son románicos, son planos, no tienen voceles, son musulmanes, que cruzan la bóveda de lado a lado, perdón, el espacio de lado a lado, soportan todo el peso de la bóveda, pero fíjense qué curiosidad, porque están apoyados en los lados, no en los ángulos, que es donde se aguanta mejor el peso, y además en los lados en donde están horadados, en donde hay una ventana abierta. ¿Qué significa esto? Que esta bóveda es especialmente buena, que su construcción, digamos que rompe con todos los elementos teóricos que hasta ese momento se conocen respecto de la formación de una cúpula. ¿Dónde han podido ver una cúpula como esta para sacar esto, que además es grandísima? Bueno, hay cúpulas en la mezquita de Córdoba, pero son más pequeñas. Y no la han conquistado Córdoba, Han conquistado Toledo. Y en Toledo está la mezquita de las Tornerías, que también tiene cúpulas de este tipo, pero también son muy chiquititas. Y aquí no pudo haber una mezquita que tuviera una cúpula de estas características, y que precisamente porque se están construyendo iglesias, se están destruyendo las mezquitas. Yo no lo sé, pero sí puedo decirles que esta cúpula tiene un gran predicamento en Segovia, porque debajo de las yeserías de San Martín hay una cúpula igual, y porque en la iglesia de la Veracruz hay otra cúpula igual. Y ahora les enseño, a ver, esta es la de Jaca. Lo mismo, de un espacio cuadrado, a través de esas trompas se llega al octógono, pero aquí no se atreven a poner, los nervios son planos también, son musulmanes, pero no se atreven a poner los dos laterales, sino que lo que hacen es hacer la gallonada y sujetar toda la bóveda o toda la cúpula con una clave. Este tipo de cúpulas se van a extender por el sur de Francia. Y ahora insisto, la iglesia de San Millán se construye en el 1111, 1114 y se consagra en el 1120. La de Jaca se empieza en el 1097, hay un periodo constructivo hasta el 1103, un segundo periodo constructivo que no llega al crucero
hasta el 1114 y desde el 1114 hasta el 1134 se acaba la construcción de la iglesia. ¿Cuál influyó en cuál? Bueno, sabemos que vinieron los alarifes de Jaca para hacer la iglesia de San Millán. Aunque yo tengo mis dudas, creo que no fueron los alarifes, fueron los tracistas. E hicieron la iglesia con las trazas correspondientes a la de Jaca. Pero, como bien dice el profesor Merino de Cáceres, la iglesia de San Millán es más pequeña. ¿Por qué? Pues porque se utiliza una unidad de medida que es universal, el pie. Ahora, eso sí, el pie navarro es unos centímetros más grande que el pie castellano. Ahora imagínense qué cacao mental en un albañil, un alarife de a pie, al que le dicen tienes que hacerme el hueco para esta columna y que tiene que medir 10 pies. Navarros. No sabe multiplicar, sabe contar nada más. Así que los pies que pone son los que conoce, los pies que está acostumbrado. Como son más chicos, obviamente los tracistas fueron conscientes, pero tuvieron que aceptar el uso de los constructores locales. Ya no es lo mismo, ya no va siendo tan copia, ya va siendo otra cosa. Bueno, y ahora nos vamos a meter con la última parte de lo de hoy para dejar otra parte para el próximo día. El símbolo de la resistencia local. Miren, todos los historiadores hasta ahora afirman que, siguiendo los anales de Toledo, la diócesis de Segovia se restituye, esa es la palabra, se restituye en el 1120. Cuidado con la palabra restitución. Si hay una restitución, hay una deposición anterior. Se ha quitado antes y se ha vuelto a poner. Y si ahora cogemos determinadas publicaciones, en este caso voy a citar a Santos, el de Mondoñedo, Santos San Cristóbal, tienen publicado que el obispo de Segovia está en el segundo concilio de Letrán del 1108. Estamos diciendo que se repone en el 1120. Que en el 1112 el obispo de Segovia autoriza un priorato para San Boal. Hay obispo. Que el obispo de Segovia recibe por parte de Calixto II, el papa de ese momento, en torno al 1114-15, unas tierras en concesión. Obispo hay. Así es que tendremos que pensar claramente que en efecto se pudo restituir hacia el 1120, y se restituyó con un obispo también francés, Pedro de Argen, pero no es el primer obispo. Obispos había y antes. ¿Por qué no conocemos los nombres de esos obispos y por qué tienen tan poca entidad? Porque son mozárabes. Un obispo mozárabe es, perdonen la expresión, lo que acabo de decir, un obispo. Se encarga de las cuestiones religiosas. Un obispo feudal es un señor feudal con todas las consecuencias. Tiene el mismo poder que un conde. Y además tiene un territorio que necesita para sus actividades como tal. Cuando se nombra a Pedro de Argen, se concede a la diócesis de Segovia como territorio privativo tal cantidad de territorios que ocupan prácticamente la provincia de Segovia, parte de la provincia de Guadalajara, parte de la provincia de Madrid e incluso llega a los límites con Toledo. El obispo que acaban de nombrar es un obispo feudal, es una reposición. Y quien le nombra, esto es para reírse, ¿o no? Es Calixto II, el Papa. ¿Y saben quién es? El más pequeño de los hermanos de Raimundo de Borgoña. Ahora resulta que tenemos en Santiago de Compostela el obispo hermano de Raimundo, Raimundo que se ha muerto y el Papa que ahora es hermano de Raimundo.
la reina Urraca está rodeada de cuñados de hábito solemne. Fue precisamente este Calixto II el que tomó la decisión de romper el matrimonio de doña Urraca y don Alfonso para evitar ese conflicto permanente que existía entre los propios esposos. Bueno, y ahora llegamos a este punto que me parece maravilloso. Han visto ustedes antes cómo los capiteles de las iglesias románicas miran hacia la zona central a fin de que puedan ser aprovechados para la predicación y para la liturgia. Aquí los únicos capiteles que tenemos que miran hacia el interior es este y este que no existe. Pero no existe no por nada, sino porque se ha roto, ¿eh? Luego observen, todos los demás capiteles están colocados mirándose en el intradós del arco. En los intradós no hay ninguno figurado, ninguno, ni arriba, ni a media altura, no hay ninguno que mire a la nave central. Entonces no sirve, porque para ver los capiteles hay que meterse literalmente debajo de los arcos. Esto es otro elemento que nos tiene que llamar la atención. ¿Qué pasa con esta iglesia? ¿Qué nos está diciendo? Insisto, nos está diciendo que el iconógrafo es un local, es probablemente el obispo o alguien muy cerca del obispo y está levantando una iglesia románica con una, iba a decir coreografía, iconografía que no sirve para una iglesia románica, pero sí sirve para una liturgia mozárabe. Eso es lo que les quería contar. Aquí tenemos la vía sacra, desde los pies hacia la cabeza de la iglesia. Bueno, esto que ven ustedes aquí es de Cérula, es una iglesia francesa, pero se lo traigo por esta razón. Miren, los monjes entran por aquí, al principio de la misa, los monjes entran por aquí, hacen todo este larguísimo recorrido, celebran la Eucaristía, regresan por este otro lado y se van. Quiero que sepan que en el año 800, cuando Carlomagno es nombrado emperador, decide que también en su reino va a haber una liturgia como la hispano-romana, la hispano-visigoda, perdón. ¿Quién había organizado la liturgia hispano-visigoda? San Leandro, que estuvo 10 años de embajador en el Imperio Bizantino, estuvo un año más en Jerusalén y desde Jerusalén visitó a las comunidades del norte de Egipto y también a las siríacas. Cuando vino, se puso de acuerdo en los concilios de Toledo con San Isidoro y con San Julián y entre los tres organizaron el corpus de lo que entendemos como liturgia hispano-visigoda o mozárabe. San Leandro organiza el cuerpo de lo que es la liturgia. San Isidoro es el que establece las oraciones que hay que decir en cada día según que sean días feriales, días comunes o que sean según qué día de fiesta. Y San Julián se encarga de organizar los libros, los antifonarios, los salmerios, todos los libros que puedan utilizarse para la liturgia. Con todo el boato que ha venido, obviamente, porque San Leandro ha estado en Tierra Santa y por seguir por aquí. ¿Qué es lo que yo creo que sucede en el caso de San Millán? Pues que en la liturgia mozárabe hay una parte de la liturgia, la primera, que ocupa como 2/3 aproximadamente de la liturgia, que se llama el circuito de oraciones. El circuito de oraciones es muy largo, es un proceso penitencial que recorre, es una procesión que recorre la iglesia haciendo un montón de oraciones, un montón de elementos, insisto, de carácter penitencial, que terminan luego con el canto del Gloria, el canto del Sanctus, el Agio, Agio, Agio. Se dejan, ahora lo vamos a ver, se dejan para hacer las ofrendas y se termina, se hace después la lectura de la palabra y rápidamente se hace la consagración, se da la comunión y fuera. Es decir, el camino más largo, lo más importante de esa liturgia es precisamente
precisamente este camino. Y si los capiteles no les vemos en la nave central, si hacemos ese camino teniendo presente que al estar comunicados los ábsides entre sí, este ábside puede funcionar como prótesis, una primera habitación de las necesarias para la liturgia mozárabe, este otro como diaconicón, pues el recorrido que haríamos sería este. Un recorrido de este tipo. Llegado aquí, el Gloria, el Sagio, Agio, Agio, el Sanctus, se hacen las lecturas, se reza después de hacer las lecturas el Padre Nuestro y se da la paz. El Padre Nuestro antes de empezar la liturgia sacramental, porque se dice claramente en el Evangelio, si tienes algo contra tu hermano, vete primero, reconcíliate con él y luego vuelves. Es decir, la liturgia mozárabe tiene una carga teológica tan grande que de verdad no es de extrañar que los obispos tuvieran ciertas resistencias, bueno, no ciertas, muchísimas resistencias. Vamos a hacer este recorrido de una manera muy rápida. Aquí tenemos esto está mal, porque lo escribí y me equivoqué, ya no quise volverlo a cambiar. Aquí tenemos el tetramorfos, el ángel, el león, el águila, y ahí estaría el trono de San Lucas. La procesión, por lo tanto, empieza con el reconocimiento de los evangelios como claves fundamentales para la historia de salvación. Al girar aquí, nos encontramos con la adoración de los reyes, la epifanía. Es decir, la salvación se muestra al mundo entero a través de esa adoración o de esa presencia de los reyes que adoran y acatan el niño. Pero la salvación que se propone no es una salvación fácil en absoluto. Desde el primer momento, la vida del cristiano, y no se les olvide, estamos haciendo un recorrido penitencial, exige también un recorrido personal. Aquí tenemos la huida a Egipto. Y al cruzar aquí, nos encontramos aquí con un capitel precioso, que son dos grifos que teóricamente y desde el punto de vista clásico son animales protectores, pero que en este caso están advirtiendo, no se me sorprenda, están advirtiendo de los más grandes pecados que pueden acontecer a dos clases sociales, al clero y a la nobleza, y tienen al clero y al noble de frente a ellos. Al clero la soberbia y la avaricia, a la nobleza la concupiscencia y la ira o el exceso de poder. Y así se va haciendo todo el recorrido hasta llegar aquí. Como es más bonito verlo, si ustedes me lo permiten, no voy a entrar en la explicación de cada uno de los capiteles porque los vamos a dejar para el próximo día, pero vamos a hacer este recorrido rápido por lo menos para que tengamos una idea suficientemente clara. Bueno, esto es un iconostasio, es el telón que se pondría delante del presbiterio, y como ven ustedes, justamente delante están colocados los libros para las lecturas, debajo de la cúpula. ¿Ah? ¿Por qué? Pues porque la cúpula es el elemento que une el suelo con el cielo y los libros son la palabra de Dios. Ese es el sitio en donde hay que colocar los libros. Y delante, ahí, tenemos un altar. Es el altar de las ofrendas. Cuando se acaban las lecturas y se acaba la prédica, entonces los fieles se adelantan, dejan aquí sus donaciones y este espacio nunca puede ser pisado por los fieles. Es un lugar santo. Por eso hay dos capiteles que están mirando hacia el centro de la iglesia y son dos capiteles aterradores porque lo que están representando es una quimera que se está tragando directamente a un malhechor, a alguien que se ha permitido el lujo de hollar con su pie el lugar sagrado. San Millán es una riqueza increíble. Bueno, esto es, perdónenme, una misa mozárabe like. Es lo que se celebra en Toledo. Es lo que nos ha quedado como reminiscencia de las misas mozárabes. Aquí vemos la procesión en la que aparecen con el libro, con los libros cubiertos, porque la procesión es una procesión total. Va presidida por 7 candelabros que representan el Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo. Después va una cruz que naturalmente representa a Cristo. Y luego van los libros, que es la palabra de Dios
el Padre. Y todo va cubierto porque es tan santo que no puede estar a tenor de las miradas indiscretas. Lo santo, hemos perdido en gran parte el sentido de lo santo, y esto es lo que nos puede pasar. Bueno, lo que ven aquí serían las vestimentas que deberían de utilizarse, porque son de origen más bien griego. Y luego, ¿qué le vamos a hacer? Esto de la democracia trae estas cosas. Los políticos dentro de un terreno absolutamente imposible para un mozárabe, porque como ustedes ven aquí hay una verja que está funcionando como un iconostasio, y las gentes están detrás de la verja, no delante. Aquí solamente pueden estar los sacerdotes y los políticos. Esto es Amiens. Solo les quiero decir esto, miren, donde termina esta cornisa, aquí la fotografía es buena, pero no he conseguido, pero sí se puede ver una ligera huella, y ahí también. Lo sorprendente es que este tipo de huellas están también en los otros dos ábsides y a la misma altura. Hubo un iconostasio que cubría todos los ábsides, que ha desaparecido, por supuesto, pero que estaba ahí. Bueno, sí se ve. Vamos a ver, he ido oscureciendo algunas de estas imágenes con el fin de que luego en su día, el próximo, podamos meternos con otro problema que son los talleres y quién ha hecho estas cosas. Este es el ángel de San Mateo, ¿no? Este sería el león de San Marcos. A ver, el águila de San Juan. No puedo por menos, por si alguno no puede venir el próximo día, se lo digo ya. ¿No nos han dicho a lo largo de toda nuestra vida que el románico es un tipo de escultura plano, conceptual, que no mantiene la cabeza la hace muy grande, el cuerpo la hace muy pequeño, porque lo que es conceptual? ¿Esto es conceptual? Esto es un águila absolutamente naturalista, pero si dan ganas de acariciar las plumas de la cabeza, y luego van creciendo las plumas. Esto lo han copiado del natural. Esta iglesia es siglo XII, principio del siglo XII, ¿eh? Sobre todo tenemos que pensar que el pórtico de la gloria es del 1168, 50 y tantos años después. Bueno, estos son el capitel que ha desaparecido, y aquí tenemos a un personaje que parece que está asustado. Esta es la hidra, ahí tiene una cabeza, aquí tiene otra, y aquí tiene un cabezón que se está tragando a un señor que está por ahí, porque son los dos que están mirando hacia adentro. Esta es una hidra y esta es la quimera. Yo no creo que ese capitel sea de hidra, porque tendría que tener muchas cabezas y todas iguales. El capitel que hemos visto tiene una cabeza que es la que se está tragando, esta que es la que está sujetando el personaje de la cola, y esta que no tiene cuernos, porque obviamente todo lo que está demasiado separado del marco en muchos casos se nos ha perdido. Bueno, la Epifanía, los Reyes Magos, aquí les tenemos. Estamos haciendo el recorrido muy rápido, ¿no? Acabamos de pasar aceptando el Evangelio, se nos presenta la historia de la salvación. Este capitel tiene una carga teológica inmensa. Aquí tenemos a la Virgen, los caballos. Aquí tenemos, ya se lo comento, el escudo de Alfonso I. Deja su impronta dentro de la misma iglesia. Su propio escudo está dentro, su sello real está dentro. Y está por lo menos en 5 capiteles. Aquí. Es esto. En el programa de mano que andaba por ahí se ve muy bien en el... Bueno, esto se lo pongo porque como yo no hago más que crear conflictos, pues ahora. Esto está en San Justo. Y es el mismo sello que acabamos de ver. ¿Tiene que ver algo el rey Alfonso con San Justo? Pues no lo sé. Se ha dicho siempre que es una señal de consagración. Sí, es una señal de consagración, pero es una señal de consagración de una cruz gamada con un círculo con puntos por dentro. Y ese es justamente el sello real del rey Alfonso. Bueno, lo siguiente es la huida a Egipto. Aquí le vemos, miren qué bonito San José. No me digan que no es bonito. La Virgen sentada, ya lo tenemos. Y lo que estamos haciendo es esto. Miren, estamos ahora mismo aquí.
Estamos aquí. Aquí está la adoración de los reyes, aquí está la Epifanía, cruzamos a este otro lado y aquí nos vamos a encontrar a esos grifos y aquí a la sociedad. Se la pongo para ir acabando. Ahí está. Miren qué bonitos. Los grifos están sujetando al tigre, símbolo de la avaricia y símbolo de la autosuficiencia, y aquí tenemos al león con las melenas, símbolo de la concupiscencia y del abuso de poder. Y lo que tienen delante es esto. Cada uno de ellos está enfrentado con esto. El clérigo, aquí lo vemos. ¿Se acuerdan que nos decían que en el románico todo era muy rígido, que no había movimiento? Está moviendo un incensario. Bueno, y aquí tenemos al soldado a quienes va referido esos otros capiteles. Ahí le ven al soldadito tan majo. Esto es la otra parte de la sociedad. Este es un trabajador que está tallando o haciendo algo en la piedra. Se ha roto la mano que tendría que ir por encima con la que golpea y se ha llevado por delante también la cabeza. Pero bueno, está aquí. Pero observen que está vestido a la morisca. Y el que tenemos aquí está desollando un cordero. Y recuerden ustedes que el cordero místico hace referencia a Cristo. Por lo tanto, son los otros dos grupos sociales, los que trabajan y los judíos. Así que la sociedad del momento está representada en su totalidad. Y a esos se dirige un león. Un león con las fauces abiertas, que es reconocido, ya lo veremos con calma, por las tres religiones como el símbolo del poder absoluto. ¿Quién tiene el poder absoluto? Dios Padre Todopoderoso, decíamos en el Catecismo, que premia a los buenos y castiga a los malos. Cuidadín, 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 que el juicio de Dios está presente. Y la procesión continúa, a ver, con esto. Es un capitel de la esperanza. Bueno, cierto, podemos caer en el infierno, pero tenemos a Cristo. Este es el símbolo de Cristo, que está disparando a una representación simbólica de lo que es la tentación. Cristo nos ayuda a vencer las tentaciones. Esa es la lectura. Esto me lo voy a pasar para verlo el próximo día. Para poder alcanzar la salvación, tenemos que conseguir permanecer unidos. El elefante es la representación, primero de la Iglesia como comunidad cristiana. En segundo lugar, como la fortaleza que defiende la Iglesia. ¿No? ¿Qué Iglesia? Porque la que tienen ahí arriba es una iglesia mozárabe. Ahí está. Preciosísimo por otra parte, del elefante. Y además lo veremos también como tiene relación con San Baudelio de Berlanga y con otros elementos que aparecen por aquí. Esto es el laurel, símbolo inequívoco de triunfo, y ya a partir de este momento todos los capiteles del lado del Evangelio van a tener este tipo de plantas, y en el lado de la epístola nos va a aparecer un solo capitel y los dos finales, que son los que les voy a poner, porque tienen ustedes una capacidad de aguante realmente sorprendente. Esta es la burra de Balaán. Es el capitel previo al final del último tramo. La burra de Balaán es un episodio del Antiguo Testamento en el que Balaán debe de ir a maldecir a los israelitas, y la burra se para, la golpea, se va por otro camino, la vuelve a golpear hasta que por fin se baja de la burra. En castellano lo decimos muy bien, por fin se bajó del burro. Pues exactamente eso, como le pasó también a San Pablo, se cayó del caballo y se convenció de lo que tenía que hacer. Pues esto es exactamente lo que nos está diciendo ahí. No os dejéis llevar por los cantos de sirenas que hemos visto antes. Cuidado con lo que estáis haciendo. Hay que mantenerse firmes perfectamente en la fe. ¿En qué fe? En la nuestra, no en la que nos vienen imponiendo. ¿Y esto está todo en la iglesia de San Millán? Sí. ¿Cómo? En los santuarios de la iglesia de San Millán. ¿Está en la iglesia de San Millán? Todo Todo está en la iglesia de San Millán.
Esta iglesia es alucinante. En el último tramo de la iglesia nos encontramos esto. Ahora les explico. ¿Ves? Perdón, hay otro cartel antes. Este. La sirena alada. O sea, después de que hemos pasado por la burra de Balaán, se nos dice: hay que vencer necesariamente a la tentación. Tenemos que llegar a la salvación, y para llegar a la salvación hay que vencer a este bicho con esto. Estos son zarcillos enredados. Recuerden ustedes, yo soy la vid, vosotros los sarmientos. Quien se une a mí y permanece unido a mí, conseguirá llegar a la salvación. Yo estoy con vosotros. Es el texto evangélico puro y duro. Pero hay algo que me ha convencido, perdónenme, que no esté de acuerdo conmigo, lo acepto con toda la humildad del mundo, pero miren lo que hay en el gimnasio. El recorrido del circuito de oraciones. Ahí lo tienen. El recorrido que acabamos de hacer, haciendo eso de acá para allá. Y ahora aprovecho para decirles que el próximo día tengo la intención de explicar todos estos capiteles uno por uno, con los cimacios que tienen encima, que son los que nos aclaran a quién va dirigido y por qué. ¿Qué les parece? Pues bien, el próximo día les invito a que hagan conmigo el recorrido del circuito de oraciones, y si nos queda tiempo, pues les enseñaré alguna otra curiosidad, y de paso le echaremos mano, le meteremos el diente a los talleres que hicieron esto, porque no son talleres románicos al uso. No sé qué talleres son, ya se lo digo, pero la calidad que tiene esto no es lo habitual. Y eso es todo lo que tengo que decirles. Si alguien quiere preguntar, Elisa está dispuesta. Dime. No, nada, nos ha dejado sin palabras. No, espera, que había un señor que quiere preguntar. Dime. Sí. Ha dicho antes que Alfonso I era eremita. He dicho que Alfonso I era eremita. No. El que es eremita es San Millán. Alfonso es un monarca que tiene tanto entusiasmo por las cruzadas que, digamos, que se deja imbuir por la religiosidad de los templarios. Es templario realmente, y hay muchos momentos en el que actúa como tal, y su cruz, su sello, es un cruz templario. El eremita es el que vive metido en una covacha. El rey Alfonso no vive en una covacha. ¿Decías? Perdón. No, usted. Sí. ¿Por qué la iglesia de San Millán tiene techumbre de madera y las otras, como la de Jaca y la de Modán, son de bóveda? Mire, de verdad me temía que me hicieran esa pregunta. Sí. Porque es la cosa más engorrosa del mundo mundial. Miren, cuando Torres Balbás, a principios del siglo XX, vio las techumbres que están guardadas en los sótanos de San Millán, entendió que esas techumbres, que es un alfarje de armar en madera, tiene un estilo califal. Y el estilo califal es del siglo X. Entonces, lo primero que surge es por qué se pone semejante techumbre en una iglesia cristiana, con el agravante de que el remate que llevan todas esas maderas, dice Alá el grande, Alá el misericordioso, solo hay un Dios que es Alá. Se nos cae de golpe el sombrajo. No sabemos qué es lo que pasa. Estudios recientes dicen, quiero creerles, que lo que es califal es el estilo, pero que la techumbre en realidad es una techumbre del siglo XII. Yo
respeto profundamente porque yo no tengo medios para poder decir eso. Tengo que fiarme de lo que los técnicos me dicen, a pesar de lo cual, como soy yo muy incrédula y soy muy quisquillosa y todo lo quisquilleo, pues sigo pensando que podría tratarse de la techumbre de la gran mezquita que tuvo que existir delante del Alcázar, que se estaba deshaciendo además en aquellos momentos para que en el 1114 se levantara la antigua Catedral de Santa María. Y si eso es así, ¿dónde iban a encontrar una joya tan maravillosa como esa para ponerla? Cuando se suprime esa techumbre, se coloca otra. Pero hay que tener en cuenta que en las naves laterales está el arranque de las bóvedas. Luego, en un principio, sí se intentó levantar unas bóvedas románicas, como todas las iglesias románicas. ¿Que se cambió la idea? Pues se cambió la idea. ¿Que se cambió porque convenía al rey o a quien fuere que se levantara rápidamente una techumbre y ya está y se acabó? Pues bueno. Pero, de verdad, respuesta absoluta no tengo. Es lo único que sé. Pues ya está. Pues nada, muchísimas gracias a todos y les esperamos el próximo viernes, día 29, a las 7 de la tarde, aquí en esta misma sala. Gracias. Esto no funciona.